Buenos días, estimados y estimadas espectadoras. Recibo un cordial saludo en nombre del Instituto Centroamericano de Administración Pública ICAP y de Cerebrum. El día de hoy contamos con la presencia de varios países de la región centroamericana y el Caribe y también de Sudamérica. Le damos la más cordial bienvenida a las personas que se conectan desde Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, así también como Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina. Es un gusto poder contar con su presencia en este nuevo ciclo de webinarios denominados Neurociencia y Gestión Pública, navegando entre obstáculos y oportunidades. Con estos conversatorios virtuales buscamos aumentar la conciencia y la comprensión sobre la importancia de integrar algunos conocimientos y prácticas de la neurociencia en las estrategias de gestión. Y claro, en cómo impactan también en la toma de decisiones de los gobiernos y de las instituciones públicas. Es un tema en tendencia, es un tema que se ha venido sonando de los últimos años. Pero, ¿qué es la neurociencia? ¿Quién es Cerebrum? Antes de iniciar, vamos a conocer un poco de esta organización. ¿Quién es Cerebrum? Y para ello voy a ceder el micrófono al señor Jorge Mario Corrales, quien nos contará brevemente acerca de Cerebrum. Jorge Mario, por favor, los micrófonos son todos tuyos. Adelante. Muchas gracias, Marvin. ¿Ahí me escuchan? Muy bien, Jorge Mario, te Muy bien. escuchamos. Adelante. Perfecto, Marvin. Muchas gracias. Un saludo muy especial para ti, Marvin, desde Colombia. Un agradecimiento muy especial también para el Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP, que nos abre estos espacios tan importantes y este acercamiento que estamos haciendo hoy con la neurociencia. Un saludo muy especial también a los participantes que nos acompañan desde diferentes países de Latinoamérica y no solo de Latinoamérica. Tenemos presencia de más de 16 países, entre ellos Estados Unidos, España también. Tenemos algunos participantes inscritos. Desde aquí un abrazo muy, muy fuerte, esperando que esto sea de mucho bien para todos. Bueno, ¿quién es Cerebrum? Cerebrum es el Centro de Neurociencias y Desarrollo Humano. Somos una entidad que estamos convencidos que la neurociencia brinda importantes herramientas que ayudan a potenciar nuestras vidas, las vidas de los demás y nuestro quehacer diario. En Cerebrum tenemos ya más de 17 años trabajando en torno a las neurociencias. Nos hemos convertido en la institución líder referente a nivel de Latinoamérica en todo lo que tiene que ver con investigación y aplicación de las neurociencias a diferentes campos. Nuestros campos de línea de acción son la difusión, la investigación, la formación y la aplicación. En ellas venimos trabajando, como les digo, hace más de 17 años. Hemos entendido que conocer nuestro cerebro y el cerebro de los demás es vital para lograr, entre otras cosas, un sano entendimiento. Por este motivo, cerrar la brecha entre las investigaciones de neurociencias y diferentes campos y profesiones, para nosotros se hace algo muy importante y la gestión pública, Marvin, no es la excepción. La gestión pública y la administración pública deben también estar vinculados con este importante campo y con esta importante área. Por esto el día de hoy tenemos un tremendo conversatorio que yo sé que va a ser espectacular entre una experta en gestión y administración pública y un experto en neurociencias, quienes precisamente nos van a mostrar la importancia de cerrar esta brecha y de estrechar este vínculo entre la neurociencia y diferentes áreas. El día de hoy, la gestión y la administración pública. Así que les doy una cordial bienvenida a todos. Esperamos sea de su agrado este conversatorio. Mi nombre es Jorge Mario Corrales, soy el jefe de Relaciones Institucionales de Cerebrum a nivel de Latinoamérica y estoy para apoyarlos en cualquier duda o en cualquier consulta que tengan en adelante. Sigue Marvin, muchas gracias, Dios los bendiga. Muchas gracias, Jorge Mario. Para quien no conoce al Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP, bueno, pues déjeme contarle rápidamente. Somos un organismo internacional del Sistema de Integración Centroamericano SICA, especializado en la administración pública que promueve el desarrollo del recurso humano y la modernización de los sectores públicos. Contamos con 5 áreas de especialización y con un robusto programa e innovador
programa de estudios de posgrado. Y pues que también a nosotros nos es bastante gratificante presentar a Cerebrum como aliado estratégico, porque ya forma parte de nuestra oferta académica 2024. El día de hoy tenemos un conversatorio muy interesante, ya lo comentaba Jorge Mario. Neurociencia, gestión pública, administración pública, ¿en dónde empatan? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué provecho podemos nosotros tener? Es conveniente conocer cómo funciona el cerebro para la toma de decisiones, la parte cognitiva del ser humano, cómo lo podemos aplicar a nuestro día a día. Hoy tenemos una pregunta y tenemos también a dos expertos muy duros, Jorge Mario, y tú lo has mencionado y eso pues realmente me tiene a mí emocionado durante toda la semana. Y vamos a tratar de dar vueltas alrededor de una pregunta clave. ¿Cómo pueden los gobiernos y las instituciones públicas superar los obstáculos y capitalizar las oportunidades al integrar los conocimientos de la neurociencia en las estrategias para la gestión? Y eso, al mejorar las estrategias en la gestión, también nos preguntamos, ¿cómo mejorar la percepción y la satisfacción del ciudadano de los servicios públicos? Que yo creo que ese es uno de los del público meta de la administración pública, la ciudadanía. El día de hoy nos acompañan dos personas expertas, como lo mencionó Jorge Mario, en el tema de administración pública y neurociencia. La doctora Esperanza Marlene Zapata, gerente público en la Autoridad Nacional de Servicio Civil, Servir en Perú. Docente universitaria de preposgrado e investigación RENACIT, licenciada en Administración y especialista en Administración Pública, maestra en Administración de Negocios, doctora en Planificación y Gestión y también cuenta con un postdoctorado en Estrategias Didácticas para la Investigación Científica. Les presento y tengo el gusto de dejar los controles a la doctora Marlene Zapata. Adelante, doctora. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Realmente sí, como decía Marvin y Jorge Mario, pues es muy gratificante estar en esta reunión en el que intercambiaremos algunas ideas sobre gestión y neurociencia, la importancia de la neurociencia en la gestión pública. Bueno, voy a compartir unas diapositivas, voy a ser sumamente breve en este aspecto. Ok, muy bien, creo que sí se ven. Entonces, vamos a hablar un poco, como les decía, de lo que es gestión pública en sí. Bien, y lo más importante aquí es ver un poco la problemática que es transversal en toda América Latina y que cada cierto tiempo produce inclusive algún tipo de conflicto social debido justamente a que el ciudadano de a pie, nuestro usuario, nuestro cliente, se siente insatisfecho, específicamente en los aspectos que son más importantes para su vida, como lo es la salud, la educación y la administración de justicia. Y justamente revisando un tanto la información, me encontré con un documento recién emitido por el OCDE, que es el Panorama de Administraciones Públicas en América Latina y el Caribe. Y aquí hay cifras bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, este documento dice que el 66% de la población en América Latina y el Caribe está satisfecho con su sistema educativo en el año 2022. Sin embargo, un país en específico, Nicaragua, cuenta con más del 80% de satisfacción en el sistema educativo. Por otro lado, más de la mitad de la población de los países de América Latina y el Caribe está satisfecho con su sistema de salud, un aproximado del 53%, siendo países como Costa Rica, Nicaragua nuevamente, El Salvador y Uruguay quienes tienen mayor cantidad de índice de satisfacción en salud. Sin embargo, todavía las brechas existen y realmente la pandemia del COVID-2019 a nosotros nos desnudó por completo y nos hizo ver realmente cuáles eran nuestras carencias en específico, principalmente relacionado a que todavía somos países dependientes
incapaces de producir nuestra propia tecnología, nuestras propias vacunas, ¿verdad? Para poder afrontar cualquier tipo de enfermedad o de pandemia, como se vio en el caso de la COVID-19. Muy bien. Por otro lado, hay un aspecto también muy importante, que es la desconfianza ciudadana y la percepción de la corrupción, ¿no? Y también, lamentablemente, esto es un asunto transversal. Para esto, he tomado también aquí algunas cifras justamente de un documento de transparencia internacional que en enero de este año sacó un documento llamado Índice de Percepción de la Corrupción 2023 para la América Latina. Muy bien, aspectos nuevamente como administración de justicia principalmente y todas las áreas involucradas con ella, llámese policía, Ministerio Público, Poder Judicial, Defensa Pública, ¿ok? Están siempre en la mira del ciudadano y son vistos como algo controversial. Inclusive, si es que hablamos de costos plus o adicionales referentes a género, pues hay costos ocultos que en la administración de justicia se perciben principalmente hacia las mujeres, las más pobres, que pagan costos que a veces no tienen que ver con lo económico, con la finalidad de que sus procesos, sobre todo los que tienen que ver, por ejemplo, con alimentos, se aceleren. Bueno, y en este marco, en este informe de transparencia, pues Canadá y Uruguay cuentan con sistemas más sólidos de pesos y contrapesos, por lo cual se ubican en la cima de todo este ranking de América. Ahora, hay países como Venezuela, Haití y Nicaragua, miren qué contradictorio, ¿no? En educación y en salud está muy bien Nicaragua, pero en administración de justicia parece que no tanto, pues presentan índices muy, muy bajos en la región, porque la ciudadanía percibe un contexto de impunidad generalizada y ausencia total de independencia en el Poder Judicial. Por otro lado, países como Guyana y República Dominicana han mejorado bastante sus puntuaciones en este índice de percepción de corrupción en la última década. Guatemala ha bajado un poco, 10 puntos desde el año 2012, y Chile continúa siempre en una posición destacada en este índice de percepción de la corrupción en América Latina. Bueno, esto también es importante comentarlo porque aquí hay varios factores que generan esta desconfianza, que generan este poco aprecio de la ciudadanía respecto a las entidades y a los servicios públicos. ¿Y con qué tiene que ver? Pues tiene que ver principalmente con aspectos tan fundamentales como la apertura del gobierno, la transparencia, la participación ciudadana, que son aspectos vitales, que en América Latina felizmente se está mejorando muchísimo, pero que todavía falta cerrar algunas brechas, como por ejemplo la claridad de la información que se brinda al ciudadano. La mayoría de entidades, justo estaba revisando una información para otro documento que tenía que hacer, y la percepción en América Latina es que los gobiernos suben información, por ejemplo, a sus portales de transparencia, pero que son difíciles de entender porque son simplemente cifras, porcentajes, y que al no tener la capacidad del ciudadano de leer y de entender esta información, pues es poco útil, poco servible. Ahora, con respecto a la participación ciudadana, también es importante mencionar que esto ha mejorado. Se están dando algún tipo de proceso, como por ejemplo los presupuestos participativos, los planes operativos vecinales, etcétera. Y bueno, también allí vamos avanzando poco a poco. Un aspecto también bien importante tiene que ver con la profesionalización y la meritocracia en la contratación de personal. Y aquí vuelvo nuevamente a OCDE, al informe que les había mencionado antes. Y un resultado interesante es que en el año 2022, 17 de los 19 países de América Latina encuestados
no reconocían la contratación pública como una profesión particular. Pensaban que cualquiera podía llegar a la administración pública. Y lamentablemente eso comparten todavía algunas autoridades nuestras, en las que llegan al poder y llegan con mucha gente de confianza, un poco allí percibiendo que no se sienten bien respecto a los profesionales tecnócratas que están allí, y empiezan los cambios con la posible ineficiencia de la gestión pública. Por otro lado, también es importante comentar que 58% de los países que aplicaron a este documento de OCDE establecen, por ejemplo, que disponen modelos de competencias que definen aptitudes críticas para la gestión pública. El Perú es uno de ellos. Nosotros hemos tenido por varios años una Autoridad Nacional del Servicio Civil fuerte. Ahora no tanto, porque son coyunturas políticas, pero que hemos mejorado también bastante en ese aspecto. Ahora, un aspecto también interesantísimo aquí es que la población percibe que el conflicto de intereses es uno de los riesgos más importantes y críticos, justamente en no profesionalizar y en no meritocratizar la contratación de personal en el sector público. Entonces, si bien es cierto, hay algunas formas, como por ejemplo las declaraciones juradas de intereses, en el que el Perú también tiene buenos resultados, todavía falta hacer varias cosas, ¿no? En este punto debo indicar que Costa Rica es uno de los países con más medidas justamente para profesionalizar el servicio civil, el trabajo en el sector público, y le sigue Colombia, Panamá y Trinidad y Tobago. Entonces también eso es importante comentar porque vamos a avanzar. Y esto va de la mano con la excesiva burocracia, los procesos engorrosos, la duplicidad de funciones. Hace poco asistimos aquí en el país a un tema de contratación de confianza, entre comillas, en la que se le indicaba a la persona a la que se le estaba llamando, porque ya saben, salen estos audios en televisión, decía de que el puesto que le estaba ofreciendo era un puesto sencillo y tranquilo, y luego, con la investigación de la prensa, pues ya había una persona, un funcionario de carrera haciendo las mismas funciones. Entonces, la otra persona que iba de confianza iba a ocupar bienes estatales y a no aportar nada al final, ¿no? Entonces, vemos aquí en esta imagen asistente de ayudante de adjunto de vicepresidente. Y bueno, eso lamentablemente aún pasa en gestiones públicas en toda Latinoamérica. Muy bien, eso me correspondería a mí. Muchísimas gracias. Estas son mis coordenadas de contacto para cualquier cosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy oportuna la participación, porque si bien es cierto, muchas de las personas que están hoy conectadas forman parte de la administración pública en su mayoría. Tuvimos en el ciclo pasado de webinarios también luces y sombras de la administración pública y abordamos un tema específico de país, hablando del caso de Guatemala. Hoy tenemos mucha gente conectada de Guatemala. Y es bastante interesante conocer también la perspectiva de Perú en cómo esos obstáculos se ve reflejado en toda Latinoamérica. Si bien es cierto, como usted menciona, son situaciones que de momento no se pueden controlar y es una situación que está evolucionando. Hay datos estadísticos de casos de corrupción, índices de corrupción, etcétera, etcétera. Pero se nos olvida también un poco hablar del tema de la meritocracia y de cómo fomentar la carrera administrativa y de cómo eso puede también contribuir a una buena gestión y también a mejorar la percepción ciudadana. ¿Verdad? Cada 4 años nos vemos nosotros en la necesidad de buscar crítica cuando hay cambios de gobierno, de estar a la expectativa de quiénes son las nuevas personas que integran el gabinete y estamos expectantes a que si hay el hermano del ministro, el primo del secretario, etcétera, etcétera. Y esa es una situación que no ayuda a mejorar la percepción ciudadana. Entonces, ahora vamos a darle paso al señor Gabriel Lázaro.
máster en neurociencia por la UPCH, psicólogo cognitivo y un entusiasta de la astrobiología, especialista en economía del comportamiento y psicología positiva. Ha participado en varias ocasiones como conferencista en neurociencia en diversos congresos y actividades académicas, de talla nacional y de talla internacional. Se ha desempeñado como docente y asesor científico en diferentes partes del mundo. En la actualidad ejerce también como investigador y ha escrito varios libros relacionados a la neurociencia y a la neuroeducación. Adelante, Gabriel Lázaro. Bienvenido. Los controles son tuyos. Muchas gracias, Marvin. Gracias, Cerebrum. Gracias a Marlene por esa interesante exposición y los datos que nos abren y aperturan esta discusión del día de hoy. Para mí también es grato presentarles esta propuesta, esta invitación a cada uno de ustedes sobre la neuroeconomía en la gestión pública. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Sí, yo soy Gabriel Lázaro y voy a introducir esta discusión en unos breves minutos. Por años, la cultura, la sociedad, el sistema político, los gobiernos, hemos usado de una muy buena manera, pero también a veces no de una forma tan adecuada, a la ciencia. Es decir, la ciencia, los avances tecnológicos, lo que se refiere a la revolución científica, que aproximadamente tenemos 500 años de una revolución científica, eh, permite justamente a los decisores, a los que toman decisiones y muchos más, incluso en la familia, en las empresas, en la educación, en la salud, en las finanzas y justamente el gobierno que nos ayuda a tomar decisiones en Latinoamérica, tenemos diferentes países en democracia, ¿cierto? ¿Cómo es que la ciencia puede ayudar a los gobiernos locales, de país o internacionales de toda una comunidad, ¿cierto?, a tomar mejores decisiones? A eso justamente es lo que nos ayuda la neuroeconomía, una disciplina ampliamente investigada. Si nosotros buscamos textos y libros e investigaciones en neuroeconomía, ya es una ciencia que está consolidándose con el tiempo. La neurociencia como tal, desde la década del 60, ha venido investigando al sistema nervioso de una forma innovadora, tomando en cuenta la genética, los aspectos metabólicos, las ciencias del comportamiento, que el día de hoy vamos a hablar mucho de eso. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la gestión pública, como cualquier otra acción humana, está hecho justamente por personas, adultos, infantes, niños, adolescentes, adultos mayores, por personas. ¿Cierto? Eso es una buena definición complementaria a la gestión pública. Y justamente la neuroeconomía, que investiga la toma de decisiones en un aspecto microeconómico, nos puede ayudar a entender esa parte esencial de la gestión pública, que es la acción del cuerpo, me refiero al sistema nervioso, me refiero al cuerpo y hablo de los nervios que están en nuestro cuerpo, ¿cierto? Y del cerebro. El cerebro ha sido ampliamente investigado y tenemos mucha evidencia de cómo reacciona el cerebro ante las decisiones, ¿cierto? Entonces, obviamente, creo que es muy claro que si nosotros queremos implementar, difundir, y esta es la propuesta que tenemos con ICAP y Cerebrum para toda Latinoamérica y en realidad para el mundo, es buscar esta conexión de la comprensión del comportamiento humano, de la esencia del ser humano, su cerebro, su sistema nervioso, ¿no? Para complementar y tomar mejores decisiones en la gestión pública. Esa es nuestra propuesta y bueno, sigamos entonces en esta presentación. Bueno, en la parte izquierda de su pantalla, ustedes van a ver a reconocidos investigadores de la neuroeconomía. Paul Glincher, que ustedes lo tienen en pantalla, fue uno de los primeros entusiastas de poder hablar de la neurociencia en la toma de decisiones. Él tiene justamente un libro muy interesante de neuroeconomía. También está Colin Cameron, ¿no?
y Antonio Ranger, que dirige un laboratorio, Antonio, sobre justamente la biología del comportamiento. Estos investigadores, ampliamente conocidos, han escrito textos justamente sobre neuroeconomía, ¿no? Y de toda la evidencia científica que existe. En la parte derecha de su pantalla ustedes van a poder ver a dos grandes premios Nobel. Daniel Kahneman, un psicólogo que comenzó justamente a investigar el comportamiento humano desde la psicología, a implementar ciertas investigaciones sobre neurociencia y la decisión económica, ¿no? Y por ese aporte de sumar la psicología a la toma de decisiones, especialmente a la economía, gana el premio Nobel. Seguidamente, Richard Thaler, por sus aportes sobre los empujones, sobre los sistemas de toma de decisiones, sobre la arquitectura de elección, Richard Thaler nos permite entender justamente que se puede orientar la elección de una forma fácil, sencilla y útil de hacer de las personas. Y eso vamos a hablar ahora. Richard Thaler entonces habla sobre los nudges, los empujones. Barack Obama, justamente cuando Richard Thaler está publicando sus investigaciones y libros y teorías, Barack Obama en el año 2008-2009 adquiere esta teoría de Richard Thaler de cómo poder orientar la elección de las personas en Estados Unidos. Y el Reino Unido, por otra parte, también implementa estas investigaciones del comportamiento humano y miren que lo aplica ampliamente al sector público. Por lo tanto, y obviamente aquí está Sendil, que también tiene mucha influencia en lo que se llama economía del comportamiento para la toma de decisiones. Entonces, sumado, estos son solo unos ejemplos, sumado este bagaje que tenemos de soporte teórico y aplicativo, podemos hablar de una neurociencia del comportamiento o de una neuroeconomía del comportamiento para la gestión pública, especialmente orientado a las finanzas, a la educación, ¿no? A la salud pública y muchas otras cosas más, por ejemplo, la sostenibilidad, ¿cierto? Del medio ambiente. Entonces, esta es la propuesta de Cerebro, ¿cierto? De una propuesta sobre neuroeconomía que ustedes van a poder solicitar información. Nuestros aliados como CASNET y el ICAP de Costa Rica y de Centroamérica, junto con Cerebro y otros especialistas más, estamos tratando de llegar a diversas instituciones, ¿no? Por ejemplo, el año pasado estuvimos con el Servicio Civil en Costa Rica hablando justamente de estos temas. Bueno, continuemos. Hablemos un poco más sobre lo que nos define a nosotros como seres humanos. Si poco a poco les intentaba explicar que la esencia de la gestión pública, o una de las tantas esencias, es comprender la naturaleza del comportamiento y consigo cómo tomamos decisiones. Número uno, nosotros debemos de aceptar y luego de proponer estrategias con respecto a que tenemos una racionalidad limitada. Muchos de nosotros creemos que el sistema racional del ser humano es amplio y que nos permite tomar las mejores decisiones. Pero incluso las decisiones emocionales e impulsivas, muchas veces, no todas, muchas veces suelen ser mejores decisiones cuando hacemos caso a esas emociones internas. Número uno, la racionalidad limitada también explica que el ser humano tiene capacidades limitadas, ¿no? Por lo tanto, la memoria, la atención y la toma de decisiones son procesos del cerebro y del sistema nervioso limitados. Por lo tanto, si nosotros tenemos que inscribir o planteamos becas de estudio, por ejemplo, a personas que salen del bachillerato o de la secundaria, es decir, de la escuela básica, y quieren postular a una beca internacional promocionada por el Ministerio de Educación de Costa Rica, de Perú, de Colombia o de Chile o de los diversos países, Nicaragua, Honduras o de España. Lo que hicieron investigadores es que si
proporcionan una acción fácil de poder postular a las becas, ¿cierto? Obviamente los adolescentes y jóvenes van a tener una mayor tendencia a poder postular a becas. Pero si yo les pregunto a ustedes, que muchos están en la gestión pública, gestión educativa, ¿cómo son los procesos de postular a una beca? ¿Son difíciles, engorrosos, burocráticos? Entonces, ¿qué pasa si yo cambio todo el sistema de inscripción, como lo hace, por ejemplo, Estados Unidos, para solicitar visas o para solicitar en Francia, por ejemplo, para solicitar la ayuda económica para los estudiantes, no solo de educación básica, sino también de pregrado y de posgrado? Si ustedes, por ejemplo, van a estudiar a Francia, lo que ellos ofrecen son ayudas económicas, incentivos y adicionales de una forma rápida y sencilla, porque saben ellos que la racionalidad del ser humano es limitada y si la finalidad es poder colaborar con la dinámica educativa, financiera y de salud, hay que proponer acciones fáciles, ¿no? Para las personas, para la comunidad, para nuestros vecinos. Número dos, lo que nos hablaba nuestra colega Marlene, la utilidad esperada. Analicen ustedes, muchos de nosotros y la economía del siglo pasado y de los siglos anteriores hablaban que nosotros tenemos una percepción de la utilidad muy racional, muy real, pero en realidad nuestro cerebro eh, toma decisiones hasta incluso 8 a 10 segundos antes de que nos demos cuenta de que estamos tomando decisiones. ¿Qué quiere decir esto? La utilidad esperada indica que el cerebro tiene un proceso previo, preconsciente o inconsciente, ¿no? Que ya está orientando cuando pasa después de unos segundos, pasa al lado consciente de nuestra corteza prefrontal, es cuando se da cuenta de que estamos tomando una decisión, puede ser certera o puede ser errada. La utilidad esperada nos dice que en realidad el cerebro estaría orientando su elección a partir de elementos ampliamente subjetivos. Por eso es que la percepción de la corrupción, es decir, el valor esperado que tiene la corrupción en el sistema democrático de diversos países, va a depender de qué? De las emociones y de las memorias emocionales que tienen las personas. Por eso es que es complejo cambiar a una sociedad que tiene una amplia percepción de la corrupción, ¿no? Y de la desconfianza de las autoridades sobre lo que se está haciendo. Es es una viceversa, ¿cierto? Es un aspecto bidireccional. Las personas tienen una amplia desconfianza porque en su percepción subjetiva, en sus sesgos cognitivos, en sus barreras de cambio y en lo que Daniel Kahneman llama como ruido, y les invito a leer este libro, se llama Ruido de Daniel Kahneman, explica enormemente por qué estos aspectos subjetivos son ampliamente y complejos de cambiar en las personas porque son percepciones instaladas basadas en este sistema de memorias emocionales, ¿no? Pero muchos de los sesgos cognitivos son automáticos y es ahí donde nosotros, como gestores públicos, podemos actuar. Y justamente este tercer punto que les invito a analizar, ¿no? Habla sobre el sistema uno, es decir, el sistema que les contaba que decide hasta incluso antes que nosotros damos cuenta de esa conciencia de la decisión. Diversas investigaciones en el campo de la neurociencia, de la psicología, de la economía del comportamiento, evidencian justamente eso, que el sistema uno es donde comienza la decisión. Es un aspecto inconsciente y preconsciente, y no estoy hablando del inconsciente de Freud ni nada de eso, es un preconsciente investigado por la ciencia. Es un sistema uno, ¿no? Súper automático, rápido y primario. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué hacen si perciben el peligro? Si perciben el peligro, las personas tienen reacciones demasiado rápidas y automáticas, como luchar, huir, ¿cierto? Mentir, halagar.
miren que una de las reacciones del sistema 1 automático de las personas, y está en la naturaleza del ser humano, es una de esas, no es la única, es mentir. Miren ustedes, quédense con esa idea. Ahora analicemos el sistema 2, Gabriel. Entonces, ¿por qué algunos no mentimos? Porque tenemos un sistema más complejo que nos ha brindado la evolución, que está en nuestra corteza prefrontal, que nos ayuda a inhibir esos impulsos, a controlar esos impulsos, que viene del sistema 1, del cuerpo, del corazón, de las vísceras, a través del sistema nervioso periférico y del nervio vago, para dar una explicación, viajan a través del tronco cerebral y llegan a nuestro cerebro y dice, momento, el sistema 2 dice, momento, yo voy a evitar mentir porque obviamente eso me puede llevar a consecuencias graves. Entonces, la mentira que nos puede llevar a la corrupción es parte de la naturaleza humana, pero también es parte de la naturaleza humana el ser conscientes, el razonar, el deliberar, ¿no? Pero este sistema 2 necesita de aprender, necesita de la cultura, necesita de las normas. Y aquí está justamente, ven en pantalla, cómo a través de estos nervios, ¿no? Súper impulsivos del sistema 1, viajan a posiblemente regiones del sistema 2 de la corteza prefrontal, y ahí es donde decido mentir o no mentir. La mentira, por tanto, es una acción deliberada, ¿sí? Para que podamos entender, ¿no? Y esto se da por la amenaza o por la acción de defenderse, ¿sí? Cualquier acción corrupta, por lo tanto, es una acción de supervivencia de la persona, ¿no? Entonces, Gabriel, si esto está en la naturaleza del ser humano, y ahí invito a Marlene que me pueda comentar sobre eso, ¿qué podemos hacer y qué estamos haciendo en la gestión pública, sabiendo de nuestra naturaleza para poder actuar en cuanto a ello? ¿Qué mecanismos para evitar la corrupción existen en sus países, sabiendo esto que nos dice la ciencia, sabiendo que somos racionalmente limitados, es decir, tenemos límites en nuestra razón y que las emociones pueden sobresalir si no ejercemos eso que todos conocemos como autocontrol, ¿no? El self-control, es decir, cómo yo puedo gestionar mi control. ¿Y de qué depende, Gabriel, que unas personas sean más corruptas y mientan y que otras puedan controlar su mentira y sus emociones? En este caso, las personas que tienen mucha carga cognitiva, mucho estrés, mucho uso de energía, pero tóxico, o tienen su memoria muy cargada, memoria de trabajo, son más propensos a mentir. Si nosotros tenemos estudiantes, políticos, personas de la salud, personal sanitario, imaginemos este ejemplo que se investigó. Las enfermeras que obviamente tienen que administrar medicamentos a diferentes países en diferentes horas del día, puede ser de madrugada incluso, ¿cierto? Eh, las personas enfermeras, ¿no? Justamente cometían errores. ¿Por qué? Porque tenían estrés, alta carga cognitiva, ¿no? Cansancio, y su memoria de trabajo estaba muy recargada. Y adivinen qué pasaba. Se equivocaban al administrar medicamentos. ¿Qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Colocó chalecos a las enfermeras para que las personas a su alrededor no interrumpan a las enfermeras que estaban ocupadas y que tenían que concentrarse. Por eso se colocaba un chaleco de un color especial. Y adivinen qué sucedió. Obviamente, la prescripción de medicamentos errados bajó. La prescripción de medicamentos correctos subió. Y si ustedes analizan eso, obviamente tiene un impacto enorme, ¿no? En las finanzas sanitarias de cada país. Estas acciones súper sencillas es porque salen justamente del entendimiento de la naturaleza del comportamiento de las decisiones. Y les dejo con esta lámina, estimados. Miren que se está aplicando el uso de resonancia magnética
para poder tomar decisiones en las leyes. Es decir, si yo tengo a una persona que está investigada por un caso de un delito y yo le aplico resonancia magnética, es una tecnología usada en la neurociencia y en la medicina, puedo ayudar a las leyes a tomar mejores decisiones. Justamente a eso me refiero con el vínculo de la neurociencia, la economía del comportamiento y la gestión pública, estimado Marvin y colegas. Muchas gracias, Gabriel. Muy interesante estos minutos contigo. Invito a la doctora Marlene a que abra su cámara para conversar un poco de estos puntos de vista, ¿verdad? Por un lado, evidenciamos ciertos obstáculos, vemos lo tradicional, no lo normal, ojo, vemos lo tradicional que sucede en Latinoamérica en las gestiones públicas. Por el otro lado, también me parece muy interesante lo que menciona Gabriel del comportamiento humano y de cómo funciona el cerebro y de la importancia de conocer, ¿verdad?, el funcionamiento para poder tomar decisiones mucho más efectivas. Pero, a ver, vamos a ponernos serios por un minuto. Tenemos dentro de nuestro público, y ya va a haber un espacio también para las personas que quieran colaborar. Vamos a hacer una dinámica durante los minutos de preguntas y respuestas. Vamos a ver, le explico ahora antes de entrar a la dinámica de preguntas y respuestas. Va a ser de que las personas que quieran participar van a levantar su mano y aleatoriamente vamos a abrir micrófonos y vamos a tener la participación en vivo de las personas que quieran hacer alguna pregunta. Pero de momento nos interesa saber esto cómo puede apoyar en todo un proceso de formulación y gestión de políticas públicas. El sentar a personas a poder estructurar estas políticas públicas, ¿qué papel juega la neurociencia, la neuroeconomía? Yo creo que también para nuestro público va a ser interesante, Gabriel, que en cuestión de minutos nos hagas esa diferenciación, ¿verdad? Porque hablamos de neurociencia como un macro y nos vamos a lo específico como neuroeconomía, pero para quienes nos están escuchando de momento, hazme la separación de ambos términos, por favor. Sobre neurociencia por un lado y neuroeconomía por el otro. Sí, señor. ¿Sí? Muy bien. Ok, pues la neurociencia es el estudio del comportamiento humano desde el sistema nervioso. Es decir, cómo yo puedo analizar las reacciones genéticas, metabólicas, estructurales de anatomía y de las relaciones interpersonales desde tecnologías y métodos que tiene la neurociencia como un electroencefalograma, una resonancia magnética, test moleculares, ¿no? O mediciones fisiológicas, ¿no? De reacción fisiológica. Eso hace básicamente la neurociencia en los diversas investigaciones que tiene, ¿no? A nivel celular o del comportamiento mucho más grande. La neuroeconomía es justamente una rama de esta neurociencia, por lo tanto, usa métodos muy similares, pero centrada en la toma de decisiones, ¿no? Analizando la toma de decisiones tanto de animales, ¿cierto?, como de seres humanos. Hay cierta similitud, no completa, claramente, y los seres humanos tienen una particularidad, ¿no? Por sus interacciones sociales, número uno, por las memorias sociales que puede guardar, y número dos, por la capacidad de prospección que tenemos los seres humanos, es decir, de imaginar el futuro, de vivir a través de ficciones. Y es justamente eso a lo que me quería referir. Miren que aquí hablamos del aspecto microeconómico, es decir, de la toma de decisiones a nivel más individual, porque otro análisis que todavía es más complejo y la neurociencia guarda sus reservas es un nivel macroeconómico, ¿cierto? Eso es, digamos, un reto para la neuroeconomía, por eso es que se centra a nivel de toma de decisiones especialmente individuales. Y eso quería aquí precisar. Entonces, ¿por qué no cambiamos en un país? ¿Por qué esa percepción subjetiva del cual hablaba, por qué pesa tanto y por qué a una sociedad les cuesta cambiar? ¿Cierto? Es porque justamente los seres humanos tenemos esa capacidad, ¿cierto?, de prospectar al futuro y de vivir de esa subjetividad.
no de esa ficción, entre comillas. Sí, muchas gracias. Y ahora, doctora Marlene, ya conociendo la respuesta, por ejemplo, ahorita me viene a la mente y muchos se estarán preguntando también, Gabriel menciona algo de anticiparse al futuro, estamos hablando de posiblemente análisis prospectivos que pueden también ser fundamentales para poder estructurar políticas públicas o para poder hacer una buena gestión dentro de una institución, pero usted como experta, ¿cómo separa usted el hecho de tener un análisis prospectivo o lo que llamaría la atención de aplicar herramientas de neurociencia para la formulación de políticas públicas? ¿Cómo piensa un funcionario actual? Está en mute, doctora. Uno de los principales problemas que había destacado en mi exposición era justamente la insatisfacción ciudadana. Y el problema parte aquí de que no se conoce al usuario de los servicios y de las políticas públicas que el Estado elabora, que el Estado establece. Porque todo se hace probablemente desde un gabinete, más aún desde la capital del país, y entonces poco se conoce de cuál es la historia personal, de cuáles son las preferencias del ciudadano, de cómo quiere ser atendido, de qué necesita exactamente, ¿no? Y ejemplos, pues hay miles. Te comento, por ejemplo, que como parte de los programas sociales que se implementaron en el Perú, hubo un programa de ayuda a las madres que tenían hijos menores de edad, con la condición de que primero dieran a luz en posta médica, porque antes lo hacían solamente en sus casas con altísima mortalidad infantil y materna, y que además de eso hicieran todo el control de niños sanos, vacunas y todo eso, y lo llevaran al colegio, además, ¿no? Muy bien, pero probablemente no se estableció una buena comunicación porque hubo como un estallido de embarazos, principalmente adolescentes, con la finalidad de recibir ese bono. Un gran error. Lo segundo es que las madres que no estaban acostumbradas a ir a una posta, mucho más que no querían que un varón las atendiera, porque pues una persona, una mujer rural es mucho más delicada en estos aspectos, ¿verdad? Entonces, también ahí surgió un problema y una barrera mucho más grande que enfrentar, ¿no? Entonces, definitivamente, creo que básico para empezar a elaborar políticas públicas con valor es conocer a nuestro ciudadano, es saber qué piensa, qué quiere, cómo quiere el servicio o el bien que el Estado le va a proveer, en cuánto tiempo lo quiere, cómo lo va a utilizar. Es decir, comprender totalmente a nuestro ciudadano. Por ahí partiría. No, excelente, muchas gracias. Sí, y es que hablar de administración y de gestión pública son temas pues muy amplios, ¿verdad? Y tendríamos que aterrizar a lo específico como para poder abordar y poder plantear soluciones. Pero hay una situación que se me hace muy interesante y es de que, bueno, vayámonos a lo básico. Usted mencionó dentro de su presentación algunos obstáculos, como por ejemplo el tema de la burocracia, y eso es un tema que en cualquier charla de administración pública va a salir a relucir. Pero algunos pues conocemos y sabemos de dónde proviene y de las ventajas que promueve también y que es un orden, ¿verdad? Pero por otro lado también juega un papel de dolor para el ciudadano en la atención a los servicios públicos, ¿verdad? Pero, ¿cómo podríamos nosotros, Gabriel, por ejemplo, en las instituciones públicas, el utilizar los elementos de la neurociencia sobre una primera línea de fuego o de atención de cara al ciudadano? Porque también es importante conocer al ciudadano para poder brindarle un buen servicio. Porque ¿qué es lo que el ciudadano común de a pie puede comentar, por ejemplo, acerca de un trámite? Vemos a veces malas atenciones, vemos algunos bloqueos, vemos temas de discriminación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la neurociencia puede apoyar a poder fortalecer las líneas de atención de las instituciones públicas. Claramente, alguien tiene que llevar ese proceso
a los funcionarios o a las personas que trabajan en esa primera línea de atención. ¿Qué es lo que se conoce en las administraciones públicas? Pues, hay unidades de talento humano, hay unidades de recursos humanos y claramente sabemos de que es el poder trabajar con el recurso humano, con el ser humano. Entonces, ¿qué tan importante es también es para estas unidades o estas direcciones de talento y recursos humanos el conocer el funcionamiento del cerebro para poderlo transmitir al personal para poder brindar una mejor atención? Estás en mute, Gabriel. Lo siento. Interesante pregunta, Marvin. De hecho que sí. Muchos países ya están implementando unidades de economía del comportamiento, por ejemplo, en su, digamos, por el ministerio, ¿cierto? El Ministerio de Justicia implementa tales cosas, el Ministerio de Salud tales ahí. Entonces, estos grupos de investigaciones, por ejemplo, el Perú tiene llamado me parece que es el Minedu Lab, que en el campo educativo ha permitido la aplicación de justamente de la economía del comportamiento teniendo resultados. Lo importante aquí es entender de que la economía del comportamiento se centra en eso, en el comportamiento, número uno. Número dos, es que tiene resultados significativos, pero lo más importante es que son baratos de aplicar y fáciles de usar. Entonces, es por eso que la economía del comportamiento tiene un auge ya desde hace más de una década, ¿no? Que permite a los gobiernos a implementar justamente mejores decisiones, entendiendo estos dos sistemas que les planteaba que, a ver, si nosotros en neurociencia comenzamos a analizar dónde está el sistema uno que les hablaba o el sistema 2, posiblemente no existe una diferenciación exacta fisiológica. Eso es vital entenderlo. Pero a nivel de comportamiento es muy diferente entender las relaciones humanas. Ahí sí podríamos hablar de esa diferenciación porque podemos observar, ah, mira, esta persona actúa impulsivamente, ah, mira, esta persona está tomando decisiones reflexivas, ¿no? Estas dos diferenciaciones, aunque parezcan muy sencillas, es cuando, por ejemplo, si el Ministerio de Salud plantea eh, programas de nutrición, pero las vuelve muy complejas, donde la mamá, digamos, gestante o la mamá ya postparto, eh, ve información muy compleja o escribirse un programa de nutrición infantil o de la primera infancia es muy complejo, pues obviamente va a ser imposible que pueda acceder o va a tener, porque estamos actuando en ese sistema racional, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si le colocamos programas fáciles y sencillos de hacer, ¿no? Donde ellos puedan administrar sus recursos alimentarios, ¿no? De manera sencilla. Entonces, cambia completamente eso. Esta idea súper sencilla que les planteo se puede aplicar en el campo educativo, se puede aplicar en el campo de las finanzas, por ejemplo, del ahorro, de la jubilación y todo ello. Entonces, sabiendo eso, estos principios del cerebro, principios de la neurociencia, eh, número uno, deberíamos de tener un entrenamiento, ¿cierto? Unos programas de capacitación para los gestores públicos. Para mí es supremamente importante. Es como entrenar a los gestores públicos y políticos en psicología del comportamiento, pero desde algo más actualizado, que es la neurociencia del comportamiento. Imagínense todos ustedes que los políticos de nuestros países puedan entender un poco más sobre el vínculo emocional, cómo un líder puede orientar a un grupo de personas a través de un vínculo positivo con la comunidad. Número uno. Número dos, dándole objetivos a la población. Si yo quiero que las personas no introduzcan, perdón, que no boten los restos o residuos como la basura en las calles, si yo les planteo un objetivo al municipio de Medellín, por ejemplo, o a la ciudad de San José o Bogotá, entonces yo les planteo un objetivo, ¿no? Para que esta comunidad se pueda identificar con el objetivo y actuar en cuanto a eso, pero siempre con un vínculo emocional. Sé que esto suena hasta muy psicológico,
pero esto influencia enormemente en toda una comunidad grande. Yo creo que a partir de eso, número tres, podríamos plantear programas de liderazgo. El liderazgo moderno, el actual, es muy diferente a ese liderazgo autoritario, punitivo y paternalista del siglo pasado. Por lo tanto, se busca un liderazgo más amplio, que vea todas las generaciones, que genere confianza, un liderazgo basado en una disciplina positiva y un paternalismo blando, como plantean estos científicos que mostraba. Así que yo creo que por ahí, creando grupos de investigación dentro de los ministerios, dentro de las alcaldías, como lo están haciendo en diversos países. En Perú existe, en Colombia existe, por ejemplo, en Confama, en Bancolombia, que son instituciones locales, y entre otras. Entonces, es ir colocando pequeños grupos, ¿cierto? Y se puede generar todo. Sí, muchas gracias, Gabriel. Muy interesante. Y a veces también, vamos a ver, dentro de las instituciones, bueno, tocaste el tema ahorita del liderazgo, tocaste un tema también de la parte emotiva. Se tiene que tener mucha conciencia, ¿verdad? Porque tú hablaste de concientizar a la gente, ¿verdad? Con el hecho de no botar la basura. O sea, todo eso parte del saber cómo funciona el ser humano, ¿verdad? La parte emotiva. Pero también hay un obstáculo que yo he visto en algunas instituciones, doctora. No siempre el mando medio, la autoridad, el director, el gerente, promueve una figura de líder. Y muchas veces los estancamientos dentro de los procesos ocurren por no promover ese liderazgo efectivo. Muchas veces el rol de líder lo asume a lo mejor una persona del equipo de trabajo que mueve las demás piezas, que mueve el engranaje y que sirve como un filtro entre el director, el jefe, etcétera, para con los colaboradores. Ahora, es importante ese liderazgo efectivo, doctora Marlene, o es suficiente nada más con el puesto de director y tratar de dirigir que las piezas encajen para poder implementar mejores servicios a la ciudadanía, o sí es importante estos temas también para esas autoridades, también para los mandos medios, el tema del liderazgo y que conozca el funcionamiento de las personas y del cerebro para poder tener una mejor gestión. Bueno, Marvin, creo que allí le diste al clavo, pero a la primera, te puedo decir. Porque definitivamente ser jefe no es lo mismo que ser líder. Y muchas veces esos jefes, principalmente que son jefes de confianza, que van allí porque, bueno, hay un gobierno que es amigo y que entró, que probablemente no tenga las capacidades técnicas inclusive, tiene además muchísimo temor de sus liderazgos informales que son fuertes y que pueden ser utilizados muy adecuadamente justamente para solucionar problemas. La idea no es que un jefe trate de asumir todo, ¿ok? Porque probablemente también tiene deficiencias, tiene falencias, sino más bien apoyarse por esos liderazgos informales de otras áreas, de rangos menores, que pueden sumar a la gestión, porque lo que se persigue en la administración pública es lograr objetivos. Y sobre todo con ese logro de objetivos, pues mejorar la calidad de vida del ciudadano, que es un aspecto súper básico, ¿no? Entonces, pienso muy formalmente, quizá por la experiencia que tengo, que cuando las jefaturas son tomadas por profesionales elegidos de forma meritocrática, que saben, por ejemplo, cuáles son sus objetivos, que son evaluados con transparencia, con claridad, entonces ese temor a otros tipos de liderazgos, pues probablemente no existe o disminuye muchísimo, ¿no? Lo que no pasa con las personas que ingresan a la administración pública por la ventana y que por lo tanto tienen miedo a que lo retiren si es que hay alguien mejor que él, ¿no? Y entonces tratan de apagarlo, tratan de reducirlo a la mínima expresión.
y con eso pues muchas veces se pierden oportunidades valiosísimas de efectividad en la administración. Muchas gracias, doctora. Interesantes abordar estos temas. Y bueno, ya tenemos a primer persona que quiere intervenir en este conversatorio. Le vamos a dar la palabra a don Ronnie Alonso, que de hecho en la parte de preguntas, bueno, ahí después la vamos a responder. Me interesa, me llama mucho la atención qué es lo que nos puede compartir don Ronnie Alonso, pero se la dejo ahí a Gabriel en el cuaderno. Dice, considerando el ciclo vital de un individuo, ¿cómo los procesos educativos del cerebro podrían iniciarse? Esa es una. ¿Verdad? Y también Ronnie Alonso nos pregunta cómo estimular y nutrir al cerebro para tomar decisiones en función de la responsabilidad individual y social. ¿Verdad? Pero vamos a ver si de la propia voz de don Ronnie, vamos a ver si esto me lo permite. Adelante, don Ronnie. Muy buenos días. Agradezco la oportunidad de poder participar de este conversatorio. Primero quiero felicitarles por tan relevante e importante tema, porque es de realidad. En segundo momento, pues quisiera decirles que soy profesor de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Me desempeño en la carrera de Educación Física y estoy aquí conectado con mis estudiantes porque nos llamó la atención cómo poder involucrar aspectos de neurociencia a la gestión pública. Y como educadores físicos, pues queríamos tal vez escuchar, ¿verdad? Que en esta gestión pública, con esa calidad que esperamos, con esa percepción como ciudadanos, y cuando hablaron de sistemas de salud y sistemas educativos, nos dimos a la tarea de, bueno, la educación conforma en su currícula que deberíamos de tener una educación física, un acceso a aspectos nutritivos. Entonces eso nos hizo pensar, bueno, entonces, ¿cómo podría estimularse y nutrirse este cerebro para tomar las decisiones desde el estadio de su vida, desde la infancia y no necesariamente como gestores públicos? Esa era la intencionalidad de nuestra pregunta. Gracias por permitirme expresar mi pensamiento. Muchas gracias, don Ronnie. Entonces, si quiere, don Gabriel, así rápidamente nos puede responder esa pregunta. Muy interesante, gracias, estimado Ronnie. Existen muchas formas de poder implementar programas. Entiendo que aquí vamos a relacionarlo no solamente desde un acto individual, que podría ser una institución educativa, sino también a nivel macro, a través del gobierno, por ejemplo. Si bien en diversos países la educación física está dentro de su currículo, yo sé que es más profundo y creo que va por ahí la pregunta. Ronnie, si entendemos el ejercicio físico, no solamente deberíamos de entenderlo como algo aislado, ¿cierto? El sistema nervioso a través del ejercicio ayuda justamente al aprendizaje, la atención, la gestión emocional y muchas cosas más. Pero como usted dice, eso está ligado de la nutrición, ¿no? La nutrición es el aspecto complementario. Y no solo eso, y otros hábitos emocionales y hábitos de conducta de la persona que tienen que ir formándose desde la infancia, como todos sabemos, ¿cierto? Justamente ahí vamos. Un programa de bienestar, un programa que busque un modelo de bienestar, es eso lo que nos va a permitir a que la sociedad, la cultura, los infantes desde pequeños puedan tener esa orientación, ese objetivo a futuro. El objetivo de la salud, del Ministerio de Salud de cada país, hay muchos, hay diversos, pero uno de los que desde la neurociencia se plantea, y de la neuroeconomía, de la economía del comportamiento también, es orientarnos hacia el bienestar. El bienestar es un poco más complejo que solo la salud, que es la ausencia de enfermedad. El bienestar es un trabajo continuo, constante, de esfuerzos. ¿Qué puede apoyar a esos programas de bienestar? Eh, los modelos, es uno de los tantos. Si nosotros tenemos una escuela que está centrada en el bienestar, digamos en la capital de sus países, esa escuela se convierte en modelo. Ese modelo va a repetirse en otras localidades y en otros departamentos del país. Eso va a generar todo un movimiento, como está ocurriendo en Colombia, ¿no? De escuelas
basadas en la neurociencia. Y justamente la neurociencia, ¿qué nos dice? Hay que enfocarnos en el bienestar. Mire usted, entonces, no solamente nace desde el gobierno, también las instituciones privadas y públicas individuales pueden ejercer esa influencia y viceversa. Obviamente no es un trabajo solamente solitario. Entonces yo creo que Ronnie va por ahí el trabajo que podemos hacer en conjunto. Sí, muchas gracias, Gabriel. No, definitivamente estos temas pues tienen un amplio panorama, ¿verdad? Y muy interesante también la pregunta y el interés de don Ronnie, ¿verdad? Desde la perspectiva de la educación física, ¿verdad? Obviamente un cuerpo sano, mente sana y de ahí podemos partir hacia adelante. Y no dejemos por un lado también el tema de la gestión pública, ¿verdad? Que también eso pues es lo que nos trae hoy acá para la gente que nos está viendo en este webinario, pero vamos a ver cómo la corrupción se puede relacionar con la insatisfacción del ciudadano. Doctora, Interesante pregunta, Marvin, porque definitivamente creo, estoy convencida de que la madre del cordero para la insatisfacción ciudadana es la corrupción, porque justamente los recursos no se utilizan de forma adecuada, no llegan a satisfacer realmente y a reducir los problemas que tienen nuestros ciudadanos en conjunto, porque pues una parte se queda en manos de malos funcionarios y de malos políticos también, ¿no? Entonces, definitivamente, corrupción y ineficiencia estatal, corrupción y no cumplir con los estándares que pide el ciudadano, pues va muy, muy de la mano, está estrechamente ligado. Y tiene que ver mucho también con un asunto de valores, ¿no? Porque recuerden, yo siempre les digo a mis alumnos de pre y de posgrado, de que en este círculo de la corrupción no solamente es corrupto el que pide o el que ofrece, ¿no? El que recibe o el que da, sino también el que se calla. Y en Latinoamérica tenemos una problemática bien latente con eso, ¿no? De que eh, los ciudadanos no queremos intervenir por miedo, muchas veces, o porque nos es más conveniente, si no, tal vez perdamos el puesto de trabajo. Y es por eso también que es importantísimo allí que los gobiernos establezcan formas de denuncia anónima, de protección de las personas que denuncian, eh, y que sobre todo se dediquen realmente a investigar las cosas, ¿no? Porque muchas veces nos damos cuenta, nos enteramos de que las cosas se están haciendo mal en el Estado, no porque la Fiscalía haya hecho una investigación, sino más bien porque la prensa hace la investigación. Entonces, allí también es un punto básico que hay que tomar en cuenta, ¿no? Si es que hacemos las cosas bien, todos, pues definitivamente los resultados pues serían sumamente distintos. sí, muchas gracias, doctora. Bueno, vamos a darle paso a otra persona, don Cirilo Polo. Adelante, don Cirilo. Se nos fue don Cirilo. Bueno, en lo que regresa don Cirilo o le damos ya la palabra. Don Cirilo, ¿se encuentra por ahí? Como dice un colega de acá del ICAP, muchos lo conocerán, el doctor Jean-Paul Vargas. Va a sonar esto a una invocación espiritista, pero don Cirilo, ¿se encuentra usted por ahí? Bueno, en lo que don Cirilo toma la palabra, voy a dejar el micrófono abierto a don Cirilo, pero lo que comentas, Marlene, es muy cierto, porque también don Sergio González Oriano, dentro de las preguntas acá en el Zoom, toca precisamente ese tema que tú acabas de decir. ¿Cómo se puede analizar y explicar la percepción de la ciudadanía sobre la corrupción en la administración pública? Muy condenado, lo cual es correcto, pero no ocurre lo mismo a la inversa. En un proceso de corrupción hay corruptos y corruptores, ¿verdad? Ambos son responsables del acto. Igual podemos ver estrategias de estímulos en las empresas privadas hacia sus potenciales clientes, pero esas son estrategias de venta. Claro, obviamente en las gestiones de un gobierno no tiene por qué ser así. Aquí nos debemos al ciudadano, ¿verdad? No son estrategias de venta.
Pero interesante tú cómo lo abordas, ¿verdad? Porque sí, ¿cómo medir la percepción del ciudadano? La corrupción es uno de esos casos, ¿verdad? Pero don Cirilo, yo creo que se nos fue el aire. Bueno, vamos a ver si hay otra persona, pero tenemos también acá, si no Marvin, estoy... Sí, adelante, permíteme solamente un segundito. por El favor. Estado aquí la función que tiene es em, cerrar, poner los candados, ¿verdad? Para que la corrupción no se replique y no se normalice en la gestión pública. Un buen ejemplo de esto es, por ejemplo, cortar las puertas giratorias que tanto daño le hacen al país cuando ejecutivos públicos, funcionarios públicos de muy alto nivel, llámese ministros, inclusive expresidentes de la República, ¿verdad? Con todo el conocimiento y con todo el know-how que tienen y todos los contactos que tienen, pasan, por ejemplo, de asesores de alta dirección en una empresa privada. Entonces, es importantísimo allí también poner esos candados justamente para evitar que la corrupción se multiplique a nivel público. Eso quería decir. Muchas gracias. Sí, no, interesante, interesante, porque también aquí doña Iris Mariela Aguilar toca un punto muy, 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 llamémosle interesante, que a veces tal vez no solemos tocar mucho, porque ya se manejan a otros niveles, pero ¿por qué los líderes políticos y servidores públicos no aplican la neurociencia para mejorar los servicios a la población, sino utilizan para manipular y tener mayor control sobre la población? Son pues unos temas que se tienen que abordar en otros espacios, pero sí, sin duda, o sea, desde ahí parte principalmente todo, ¿verdad? También, como te digo, este tipo de aplicación de neurociencia, de gestión pública, tiene que verse desde la primera línea de atención, como mandos medios, como directivos, como gerentes, hasta escalonarlo hasta las máximas autoridades, que son las personas que realmente estructuran y mueven un país. Pero, ¿cómo empezar? Esa es la pregunta. ¿Cómo empezar? Y aquí una compatriota, si no estoy mal, Dora Hernández de Rivera, saludos Dorita si eres tú, si no, pues igual, saludos Dora, pregunta, ¿cómo podemos implementar un plan de prevención en temas de neurociencia en las instituciones públicas? Gabriel y Esperanza, así muy rápidamente, desde tu perspectiva de neurociencia, Gabriel, ¿cómo podemos implementar un plan de prevención en temas de neurociencia en las instituciones públicas? Yo hoy por hoy soy una autoridad de una institución. ¿Cómo puedo empezar? Desde tu perspectiva, Gabriel, y luego de la doctora, ¿cómo podemos empezar a implementar estos temas en las instituciones públicas? Adelante, Gabriel. En general, en la corrupción, general. Bueno, eh, una de las grandes formas de entender e implementar la neurociencia es verla como conocimiento aplicativo. Yo sé que el término como tal neurociencia puede decir, wow, voy a estudiar, entonces ahora un posgrado, necesito una especialización en neurociencia, necesito algo, leer 10 libros para aplicar la neurociencia. Eso va a depender mucho de la especialización que busque cada grupo humano, pero debe entenderse la ciencia no como algo muy lejano a nosotros. La ciencia está en el día a día. Cuando la neurociencia toma los aspectos del comportamiento y lo analiza, por ejemplo, el mal comportamiento, entre comillas, si lo comenzamos a analizar, podemos hacer múltiples investigaciones. Entonces, una de las formas de implementar justamente la ciencia, y especial la neuroeconomía, la economía del comportamiento, la neurociencia, es comenzar a sensibilizar de que esto es parte de nuestra naturaleza, de que es importante, como muchos otros conocimientos, el que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, ¿no? Eh, ¿Por qué? Uno de los grandes sesgos que tiene la sociedad es el sesgo de la incertidumbre y de la ambigüedad. La ambigüedad, precisamente, es cuando no sabemos la probabilidad de que algo ocurra o no. Pero ¿qué pasa si yo le muestro a las personas y les paso de la ambigüedad a algo más certero, es decir, a un riesgo medido o una probabilidad de éxito medido? Es decir,
Mira, señor alcalde, señor presidente, gobernador, gestor, aquí están las evidencias de que la neurociencia, la economía del comportamiento, tiene estos resultados para la educación, la alimentación, la salud, el bienestar, el ahorro, para la jubilación, para la donación de órganos, para la recreación y la cultura, y que participe más la población y genere toda una alianza. Aquí está la evidencia. Cuando nosotros mostramos evidencia, eso es un gran paso, creo yo, estimado Marvin, para poder implementarlo. Gracias, doctora. Parto lo que dice Gabriel respecto a la importancia de que la administración pública se conozca y se aplique economía de comportamiento, sobre todo al momento de generar esas políticas públicas y solucionar los problemas de la población. Y un aspecto también súper importante es el tema de la neuroética, ¿ok? Que va de la mano con todo, ¿no? Con la elección de los funcionarios, elección de las autoridades, aspectos importantes, sobre todo de darle ese poder decisional a la población, pero basado en el conocimiento, ¿no? Para elegir principalmente a sus autoridades y después no pase lo que siempre pasa en América Latina, arrepentimientos cuando ya las cosas están hechas. Gracias. Sí, muchas gracias, doctora. Bueno, ya estamos llegando casi al final de nuestra actividad. Ha sido bastante productivo y bastante interesante el poder compartir estas perspectivas, tanto del lado de la neurociencia como del lado de la gestión pública. Hacemos todavía un llamado para las personas que quieran participar levantando su mano. Bueno, tenemos aquí a doña Yadira Spencer. Vamos aquí a proceder con doña, doña Yadira. Adelante, por favor. Buenas, ¿me escuchan? Se le escucha fuerte y claro, doña Sí, Yadira. gusto Marvin de escucharlo Hola. y felicito a los dos doctores que han intervenido y la verdad que es un tema bien interesante y sobre todo en la parte de el comportamiento humano. Yo soy profesora de comportamiento organizacional y de recursos humanos en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Administración Pública. Y siempre yo le digo a mis estudiantes que para gestionar recursos humanos y administrar recursos humanos hay que entender cómo es el comportamiento del hombre dentro de las organizaciones, porque es muy complejo. Pero para efectos de dar mi humilde opinión en cómo implementar un programa, un plan en esta disciplina tan interesante y tan importante y de impacto en la gestión pública, pienso que hay que institucionalizarla y crear una unidad dentro del área de psicología, o si tenemos en los departamentos de recursos humanos, se debe tener siempre un grupo de psicólogos que se encarguen de este programa para su implementación y de esa manera poder, de una manera organizada, ejecutar este tipo de actividades para que en forma escalada desde el nivel superior hasta los mandos medios y también hasta nivel de los empleados de base, poder que comprendan en qué consiste la neurociencia dentro de la gestión pública o neuroeconomía. Eso por un lado, institucionalizar el programa para que se lleve de una manera ordenada y efectiva. Por otro lado, también si hablamos de corrupción, para efectos de la ética y de los valores, debe de haber en todas las instituciones un departamento de ética profesional, con un código de ética y un comité de ética para que también se lleve a cabo un efectivo combate a la corrupción. Si todas las instituciones tuvieran una estructura así, pienso que bajaría un poco. Y impartiendo cursos, seminarios sobre los valores y sobre lo que es la ética profesional. Eso hasta yo lo dejo porque es muy amplio los dos temas que he abordado, pero sí hay que institucionalizar las cosas para poder que tengan una efectividad. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, muchas gracias, doña Yadira. Llegando al final,
pues hay algunas pequeñas conclusiones y algunos mensajes y algunos anuncios, pero haciendo un poco de síntesis en el tema de la neurociencia dentro del campo de la gestión pública, hay que mencionar dos elementos muy importantes. Uno de ellos es la toma de decisiones y de comprender cómo el cerebro procesa la información y cómo influyen también los factores emocionales y cognitivos en las decisiones, ya sean individuales o colectivas, ¿verdad? Y de cómo podemos diseñar mejores políticas que sean efectivas en las áreas tanto de la economía, justicia, salud y la política en general. Y el otro elemento también clave es el comportamiento social, ¿verdad? El estudio de cómo el cerebro también procesa y responde a las interacciones sociales, ¿verdad? Y de cómo estos procesos pueden influir en diferentes dinámicas de grupo, cooperaciones, el cómo recobrar y retomar confianza, en el cómo trabajar mejor en el sector público y ser más organizado. Pero para ello y para poder conocer también un poco más de estos elementos, es por eso que de una forma muy estratégica y de una forma innovadora, el ICAP juntamente con Cerebrum traen todos estos elementos dentro de un diplomado que estamos nosotros llevando a cabo y que está por aperturarse en los primeros 15 días de abril, si no estoy mal, Jorge. Pero la intención es realmente el conocer estos elementos, porque ya no basta el tema de voy a tomar una decisión. Claro, podemos tomarla basada en datos y eso es prioritario, pero si tenemos datos también de comportamientos sociales, tenemos datos de comportamientos políticos, de tendencias, megatendencias, podemos construir cosas mucho más interesantes y que de verdad sean efectivas. Yo le agradezco la participación a Gabriel, le agradezco la participación a la doctora, a Jorge Mario desde Colombia, nos acompaña aquí desde Perú también la doctora. Gabriel, yo no sé en qué parte del mundo estás porque tú te mantienes viajando mucho, pero creo que mencionaste que estás en Perú. Y de esa misma forma nosotros queremos extenderles a cada uno de de las personas que están acá acompañándonos un abrazo fraternal. La información que compartimos acá se les vamos a estar trasladando por medio de correo electrónico, las presentaciones de la doctora, las presentaciones de Gabriel y también más información acerca de este diplomado que estamos nosotros por llevar la segunda edición entre ICAP y Cerebrum. Recuerden también que este ciclo de webinarios tiene un certificado de participación para las personas que nos acompañen en el ciclo completo. Este es el primero de 4 eventos que vamos a estar realizando y esperamos de verdad y confiamos que ustedes van a ser parte de estos 4 eventos y de este ciclo. De momento, no sé si alguien tiene alguna palabra de despedida, mis estimados panelistas, antes de dar el cierre. Creo que estamos al borde de las 11:30. Sí, Sí, Marvin, adelante, Jorge Mario, por favor. algo cortito, algo cortito. Definitivamente tenemos muchísima tela por cortar. Hay todavía mucha tela por cortar. Abordar temas como corrupción, como valores, siempre es un camino espinoso, ¿cierto? Pero que tenemos que abordar, tenemos que aprovechar estos recursos que nos brinda la neurociencia, los recursos que nos brinda la gestión y la administración pública para mejorar en este sentido. De hecho, aquí tenemos a el señor José Luque, que nos dice que es importante el sostenimiento de estas capacitaciones con carácter de permanencia en todas las administraciones gubernamentales. Y precisamente es lo que queremos hacer, irnos metiendo poco a poco y logrando un común acuerdo entre las entidades del Estado para ir mejorando en este aspecto. Así que nuevamente la invitación, como les decía Marvin, al diplomado en Economía y Gestión Pública que inicia los primeros días de abril. Estamos en el camino de la mejora y tenemos un equipo humano muy potente para lograr los objetivos. Muchas gracias a todos. Bueno, les deseamos la mejor de las tardes, un feliz provecho a todas las personas que están acá conectadas y los esperamos nuevamente. La fecha no sé si es la próxima semana, pero se la vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes en los correos. Nosotros tenemos los registros de las personas que participaron el día de hoy y nosotros vamos a estar dándole seguimiento y estar girándole las invitaciones pertinentes. De momento, muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos la próxima semana. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Saludos cordiales. Un abrazo fuerte. Gracias por todo. Hasta pronto. Buenas tardes.